En DeKalb sabemos que nuestra genética marca historia y nuestra semilla crea futuro, porque combinamos los mejores híbridos con la última biotecnología y un amplio portfolio de soluciones integrales para tu maíz. Por eso, si es maíz, es DeKalb. Atanor Pro, tu programa de capacitación para la protección de cultivos. Aprende todo acerca del manejo de malezas, enfermedades e insectos. Contactanos por WhatsApp y sumate al programa. Atanor, 86 años junto al productor argentino. Elegí siempre la revolución genética para tu campo. Somos KWS. Más agro, más grano, más leche y más carne. Sembra los híbridos que son de otra generación. Con toda la genética y agronomía. Vos elegís. Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Sembras una semilla y el campo te presenta un desafío. Te pone a prueba. Vos querés ver cuánto rinde y el campo quiere ver cuánto rindís vos. NK te acompaña con sus productos, tecnología, asesoramiento y servicios. Y si la tecnología te facilita las cosas, no vas a trabajar menos, vas a producir más. Con el acompañamiento de NK, tu campo rinde. Y al cosechar los resultados, ya estás pensando en la próxima siembra. El campo te pone a prueba. Con NK siempre rendís. Cuando tengo que tomar una decisión importante, elijo la confianza, en la vida y en el campo. Por eso, en esta campaña de maíz voy a elegir Don Mario, porque tiene la estabilidad que busco en un híbrido con la tecnología más avanzada, porque con Don Mario siempre me fue bien. Y sé que voy a contar con un equipo que me acompañe pase lo que pase, porque hay muchas cosas que se pueden comprar, pero la confianza no. En esta campaña empieza una nueva historia, y ya elegí con quién escribirla. Maíz Don Mario. Tenemos historia, tenemos futuro. Don Mario, innovar juntos rinde.
Buen día a todos. Me toca moderar este panel de expertos, así que primero que nada dar a conocer la gratitud por participar en este congreso tan importante, un congreso internacional de maíz en Córdoba, con lo que significa el maíz para Córdoba, así que un placer, muy agradecido al gobierno de Córdoba, a Sergio Busso, a Marcos Blanda, la organización del Congreso y a la Bolsa de Cereales de Córdoba, que me da la oportunidad de participar como moderador en este panel. Así que voy a tratar de ayudar a los técnicos acá a sacarnos las dudas, y hacer las preguntas correctas para que todos podamos bajar a tierra lo que significa el carbono y la huella de carbono. Así que bueno, si les parece, la primera pregunta que me hago yo, ¿tenemos medalla de oro en carbono? ¿La tenemos, no la tenemos? ¿Cómo la podemos demostrar? Un poco lo que me parece que por ahí esa sensación que está y que yo estoy convencido que la tenemos. Creo que tenemos que ver cómo hacemos para que el mundo sepa y que esto que tenemos es cómo lo demostramos, ¿no? Así que bueno, si les parece, arrancamos con la presentación. Bueno, buenos días a todos, gracias Matías, gracias también a todos los sponsors y organizadores de este congreso. Qué pregunta, ¿no? Si somos medalla de oro y bueno, el vínculo con los Juegos Olímpicos. Le vamos a hablar nosotros de la huella de carbono del maíz, no solamente del maíz como producto, como grano, sino también de toda la cadena de valor y cómo se va trasladando, digamos, la huella de carbono del maíz argentino a toda la cadena de valor. Comenzando por el estudio que hicimos por pedido de Maizar el año pasado, precisamente, para obtener los resultados de 1 tonelada de grano de maíz, tanto a nivel del campo, en tranquera, como a nivel del puerto, ¿no? Entonces decís, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es el flete y la manipulación del grano. A su vez, como ustedes saben, Argentina tiene zonas productoras de maíz desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el norte. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires tiene un sistema, el RETA, que contempla 16 zonas productoras, a su vez cada una con 3 niveles productivos, ¿no? Un nivel promedio, uno de bajo nivel tecnológico y uno de alto nivel tecnológico. Nosotros ahí en pantalla estamos viendo el resultado, en primer lugar, la primera barra que está a la izquierda, que nos dice cuál es la huella de carbono a nivel de 1 tonelada. Entonces dice 0,178, quiere decir 178 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de maíz. Y por hectárea, acá no estoy viendo bien, son 1.248 kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea. Entonces uno hace la combinación ahí con el rendimiento y obtiene la huella de carbono de 1 tonelada de maíz. Esos son números, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿pero eso es poco, es mucho? Bueno, a ver, todo lo que esté por debajo del valor unitario es poco. Todo lo que esté por arriba de un valor unitario es mucho, podríamos decir. Entonces acá estamos en 0,178, ya de por sí estamos aprendiendo a ver que es poco ese valor. Ahora, para saber si es poco o mucho con respecto al resto del mundo, después les voy a mostrar la última diapositiva que me toca y les voy a mostrar cómo está posicionada Argentina y por qué la huella de carbono de Argentina de alguna forma se lleva la medalla de oro. A la derecha de estas 3 barras podemos ver la segunda y la tercera barra, que nos dicen qué pasaría si todo ese maíz estuviera al 100% hecho con siembra directa y con cultivo de cobertura, ¿no? Es una de las posibilidades que nos brinda los modelos que usamos nosotros para decir, bueno, simulando lo que nos permite el IPCC, hacer un cambio de uso de suelo donde podamos secuestrar carbono de forma simultánea por la siembra directa, por cultivos de cobertura, y que eso se traduzca en mayor secuestro de carbono a nivel del predio, a nivel del suelo, bueno, se podría disminuir la huella en vez de 178 a 114 kilos de dióxido de carbono equivalente o 115 según los diferentes modelos. Ustedes se preguntarán, pero bueno, baja tanto. Bueno, acá les estoy mostrando extremos, ¿no? O sea, de no considerar nada a considerar un mundo ideal en el cual todo se pueda convertir en secuestro de carbono. No es cero,
la huella de carbono del maíz no es cero. Que el maíz como planta tiene fotosíntesis, secuestra carbono, por supuesto que sí. Pero hay una serie de emisiones vinculadas al manejo del cultivo, al suelo, a la mineralización, que hacen que la huella del carbono no sea cero. Bastante cercana a cero, pero no es cero. Entonces, esa aclaración creo que es válida. Después, comenzamos nosotros a ver, dentro de los modelos que usamos, cuáles son los principales impactos, ¿no? Es el análisis de los puntos críticos o hotspots, y podemos ver acá que tenemos, en primer lugar, la fertilización nitrogenada con un 35% y la producción de fertilizantes con un 23%. Sumado a ambos, en términos generales, tenemos 2/3 de la huella, ¿no? Y eso que Argentina solamente fertiliza en promedio con 100 kilos de urea por hectárea. Nada. A niveles internacionales, la fertilización es muy baja. Eso también explica por qué la huella de carbono del maíz de Argentina de alguna forma sea tan baja como 178 kilos. Aquí entonces vemos que la producción de fertilizantes es el principal punto crítico en la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Cuando hablamos de dióxido de carbono equivalente, de más está recordar, o no está de más recordar, que incluye también otros gases de efecto invernadero como el metano y el nitroso, ¿no? Que son gases que se producen por diferentes, por la descomposición, también se produce nitroso por la combustión del gasoil en las labores del agro y demás. Entonces podemos ver aquí que si vamos a trabajar en algo para mejorar la huella de carbono del maíz, el punto crítico a trabajar principal son los fertilizantes. Podemos empezar a reemplazar fertilizantes por cultivo de cobertura, podemos incluir fertilizantes con alguna forma de liberación controlada. Bueno, en fin. Yo les decía que habíamos hecho el estudio de toda la huella de carbono del maíz de Argentina en las 16 zonas productoras, con los 3 niveles tecnológicos. Entonces hicimos un montón de huellas ambientales. Y aquí podemos ver los resultados por zona, ¿no? Llama la atención que donde hubo menos rendimientos, fíjense que en el rectángulo verde están los rendimientos de la campaña que nosotros analizamos, y en la zona 8 llama la atención porque fue la de menor rendimiento de esa campaña, que le faltó agua, básicamente, fue la que más huella tuvo. La que mayor huella tuvo fue la que menos rendimiento tuvo. Entonces hay una relación ahí que cuanto más eficiente se es para producir maíz, mayor eficiencia es menor huella. Y cuanto menos eficiente soy para producir maíz, en este caso no por culpa del productor, sino por culpa de que no llovió, ahí tenemos mayor huella. Como para ir un poco sacando conclusiones. Les prometí que les iba a comparar no solamente, digamos, a nivel región, sino que los iba a poner en contexto a nivel mundial, ¿no? Si uno toma una base de datos mundial, y acá está este autor Nemesek, que es quien lidera las principales bases de datos a nivel mundial, lo comparamos con el maíz mundial y el de Argentina tiene una huella que es un 61% inferior a la huella de carbono del maíz del mundo. Si tomamos la de China y Tailandia, que China y Tailandia, al contrario de la Argentina, tienen exceso de aplicación de urea. Y encima, la urea que se produce en China no es una huella, no tiene una huella baja, al contrario, tiene una matriz energética muy basada en carbón mineral, que una tonelada de urea en China tiene unas 5 toneladas de emisiones, mientras que una tonelada de urea producida aquí en Argentina tiene 1 tonelada de emisión. Entonces, ahí podemos ver que China y Tailandia tienen mayor huella debido al consumo de nitrógeno. Después tenemos el caso de Europa, que tenemos que es un 66% inferior a la de España, la nuestra, porque en España tienen la costumbre de quemar el rastrojo. Mientras que el sistema productivo de Polonia es muy parecido al nuestro, entonces los valores son bastante parecidos. Y tenemos en Canadá, en Estados Unidos, un 27% inferior, la nuestra, también por el mayor uso de fertilizante nitrogenado. Y tenemos acá el caso de Brasil. Brasil ha hecho un estudio muy grande con respecto a todas sus cadenas de cultivos en Brasil, y el gran contribuyente a los gases de efecto invernadero de Brasil es el cambio de uso de suelo.
algo que nosotros en la zona pampeana argentina no tenemos. Bueno, de esa forma les estoy explicando por qué... Me gusta, me estás dando la razón, tenemos medalla de oro. ¿Por qué tenemos medalla de oro con respecto al cultivo de maíz? Y para concluir mi parte, rápidamente les dije que no solamente nuestros estudios se quedan a nivel de la tonelada de maíz en el campo, sino que además vemos los subproductos, o mejor dicho, los productos de la cadena de valor del maíz. Uno de los más representativos de acá de Córdoba, el etanol. Y en etanol producido en este caso en mini usinas. Hay muchas plantas de etanol en Córdoba, y nosotros analizamos específicamente las mini usinas, porque tenemos una cámara industrializadora de granos en origen, la SIGBO, que nos encargó este trabajo hace ya unos 5 años atrás, y pudimos determinar que, bueno, cuando uno analiza, digamos, la huella de carbono del etanol, tiene muchas formas de analizarla, por litro, por kilo, por energía, bueno, entonces hay que ver qué norma es la que aplica al etanol, a los biocombustibles. Seguimos esa norma que requiere que se exprese en términos de megajoule, o sea, en términos de energía. Y aquí estoy mostrando simplemente un valor muy bajo, el 10,9 gramos de dióxido de carbono equivalente por megajoule, que es, ustedes verán arriba a la derecha que esto es un trabajo publicado en una revista científica. Entonces, en la revista científica están todos los gradientes, todos los detalles, todos los modelos de simulación, pero el valor este es el más bajo encontrado, ¿no? De todos los valores que encontramos es el más bajo, que representa un 88% de reducción de la huella con respecto al combustible de referencia que tienen en la Unión Europea, porque el bioetanol es un producto que se exporta a Europa, entonces ellos piden que haya una reducción por lo menos del 70%, ¿no? Nosotros les estamos brindando una reducción del 88% con respecto al combustible de referencia. Y otra de las dudas que uno se plantea cuando hace estudios de huellas es no solamente cuál es la huella y cómo se compara con los demás, sino también qué es lo que se obtiene en términos de energía, ¿no? Porque el etanol es energía, pero para producir ese etanol hay que gastar un montón de energía. En el balance, ¿cómo estamos? Bueno, nuestros resultados es que hay que invertir 0,14 megajoules para obtener 1 megajoule. Insisto, este es uno de los tantos valores en el mejor de los modelos que hemos encontrado. El promedio, lo tengo en la cabeza, no está puesto en la filmina, es 0,24, ¿no? O sea, entre invertir un 15% o un 25% de energía, yo logro el 100% de energía contenido en 1 megajoule de etanol. Así que bueno, de alguna forma con estos argumentos nosotros decimos, venimos estudiando la huella de carbono, venimos estudiando el impacto ambiental y esta es alguna de las justificaciones por las que decimos que puede tener la medalla de oro el maíz de Argentina. Conceptualmente, dos conceptos que los quiero revisar. Eficiencia productiva, ¿es eficiencia también en carbono? O si soy eficiente en carbono, puedo asumir que probablemente sea eficiente productivamente, con lo cual vamos alineados. Así es, así es. Inclusive, bueno, no le quiero spoilear a Leticia, pero Dale. eso es muy evidente en la cadena bovina, por ejemplo, ¿no? Donde a nivel mundial se necesitan 4 o 5 años para producir un animal terminado. En Argentina lo hacemos entre 18 y 24 meses. Ahí está la gran diferencia porque la huella es menor. Y en el caso del etanol, también estamos viendo que, claro, que cuanto más eficiente sos en producir, menor es la huella. Hay una relación inversamente proporcional. Y otro concepto, la vida de los insumos también afecta en esa huella, digamos. Te escuchaba que la producción de fertilizantes, o sea que tenemos que tener presente el mapa completo, digamos. Bien, y eso hace lo metodológico, ¿no? El método que se emplea en este caso se llama análisis de ciclo de vida, porque incluye todos los insumos que ingresan al sistema, desde la cuna, le llamamos, hasta la tumba, ¿no? Quiere decir, desde la cuna, si yo estoy tomando en mi lote un insumo que se produjo en China, en Canadá, en Egipto, donde sea, lo tengo que considerar, porque es parte de los insumos que yo uso en mi sistema productivo. Está importante aclararlo porque algunos autores dicen que no, que lo que pasó en el predio quedó en el predio.
Pero sin embargo, Parte de el la método, historia. claro, el método dice que tenemos que tomar todo lo que ingresa con su respectivo impacto. Bien. Entonces yo sé que la urea tiene 1 tonelada, depende de dónde venga, de impacto. Bueno, tengo que ver cuánto de esa urea yo uso para 1 tonelada de maíz. Y muy importante, para esa tonelada de maíz, si se industrializa en otro proceso, poder continuar con esa huella. Así es, nosotros en el caso del etanol que está en pantalla, estamos tomando precisamente la huella del maíz, estamos viendo cómo pasa después al proceso industrial y con su respectiva huella. Después del proceso industrial tenemos una serie de productos y subproductos y también desperdicios, ¿no? La diferencia es que el producto principal es el objetivo para el cual yo estoy industrializando, en este caso obtener etanol. Un subproducto es algo que yo puedo valorizar a la salida de la mini usina de etanol, que es la burlanda, por ejemplo, que se habló tanto, 40% del volumen en masa, si no me equivoco. Tiene un precio, porque yo lo puedo vender, y después está la parte líquida, ¿no? Que es la vinaza, la liviana, la pesada, que eso no se puede vender, se puede usar para otras cosas dentro del campo, pero no tiene comercialización. Entonces, todo lo que tiene precio es un subproducto, ¿no? Y eso yo lo puedo usar, ya sea que lo venda, ya sea que lo use dentro del mismo predio, por ejemplo, para producir carne. Perfecto. Por bueno, favor. me toca. Bueno, primero saludarlos, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá en esta sala escuchándonos. Me presentaron, soy Leticia Tuninetti, trabajo en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Córdoba. Y bueno, para complementar lo que comentaba Rodolfo, nosotros trabajamos juntos, el INTA y el INTI, hace muchos años, sobre estas cadenas agroindustriales, poniendo a cada institución su conocimiento de la parte que sabe. Y como dijo Rodolfo, la importancia de ver el maíz utilizado en la cadena de valor hacia adelante, ¿no? Eso es lo que yo voy a mostrar ahora rápidamente, para después darle lugar también a los otros disertantes. En lo que es carne bovina, por ejemplo, algo comentó Rodolfo, ¿cómo influye el maíz, ¿no? Yo no voy a venir a contarles, digamos, cómo se compone una dieta o cuándo tiene maíz o cuándo no, pero sí contarles que los animales se alimenten con un maíz y que ese maíz venga con una baja huella de carbono, por supuesto que influye después en el desempeño ambiental y en la huella de carbono de ese kilo de peso vivo o de ese kilo ya faenado en frigorífico. Cuando Rodolfo comentó la metodología de análisis de ciclo de vida y de huella de carbono, un poco lo decía Matías, la huella tiene que ver con la huella que dejó, es bien gráfico, que dejó en el ambiente ese producto para poder ser fabricado y consumido. ¿Qué huella quedó? Y cuando hablamos de huella, hablamos hacia atrás de todo el proceso. Entonces, repito, tener un maíz con una baja huella de carbono y con una medalla de oro va a implicar que quizá la carne también tenga una medalla de oro, una medalla de plata quizás, ¿no? Acá podemos ver ejemplos de estudios que hicimos nosotros, donde el animal terminado en pastura tiene un desempeño ambiental, una huella de carbono de entre 11 y 12 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de peso vivo. Ahí están las referencias. Y veía por ahí alguien que sacaba fotos. No están nuestros mails, no los pusimos con Rodolfo, pero nos buscan en cualquier red o en el INTA o en el INTI y nosotros tenemos las publicaciones o las declaraciones ambientales de producto de estos procesos que hemos estudiado para compartirlas, son públicos. Si alguno quiere entrar más en detalle, nos busca, nos googlea por ahí, nos va a encontrar y nos lo pide, tanto del etanol que comentó Rodolfo como de estos estudios sobre la carne. Y el siguiente estudio que está puesto es de la carne bovina terminada en feedlot, con una gran componente de maíz, por supuesto, y vemos que el desempeño ambiental baja. Tenemos depende si es un animal más pesado, más liviano, si es hembra. Bueno, en este caso que se estudió de un feedlot de San Luis, había 3 categorías de animales, entre 9 y 11 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de peso vivo del bovino. Entonces ahí vemos la influencia de todo el manejo, ¿no?, para llegar a tener ese desempeño, pero también de cómo influye el maíz con su poder, con su digestibilidad dentro de lo que es el sistema digestivo del animal, ¿no? También hemos estudiado
la carne de pollo, y como dijo alguien por ahí, el pollo es maíz con alas, el cerdo es maíz con patas. Me gustó esa analogía. Acá podemos ver un estudio que hicimos en el INTI junto a CEPA, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas de la Argentina, donde estudiamos la carne de pollo que se produce en nuestro país. El 50% de la carne faenada en Argentina participó de este estudio, y quisimos saber el impacto ambiental de 1 kilo de carne de pollo. Bueno, ahí dice, participaron 12 frigoríficos y utilizamos datos del año 2020, considerando el 46% de la producción nacional. La metodología que usamos, por supuesto, fue la de análisis de ciclo de vida, como mencionó Rodolfo. Y acá de nuevo lo voy a decir, ese análisis de ciclo de vida que consideró el impacto o la huella de carbono del maíz, de la soja, de todo lo que compone la alimentación del animal, y también las emisiones generadas durante el crecimiento del animal, el tema de la incubación del pollo, del huevo, la faena del pollo en frigorífico, todo lo que hace a la cadena del pollo fue estudiado, y obtuvimos una huella de carbono de 1,5 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de pollo. Este valor también tendría ahí, con la comparación que hicimos con el desempeño de la huella de carbono del pollo de otros países, tendría una medalla de oro porque está ubicado con el valor más bajo dentro de todo el relevamiento que hicimos bibliográfico para encontrar estudios hechos de la misma forma y poder comparar el mismo resultado, ¿no? 1 kilo de carne de pollo, su huella de carbono. También estudiamos en este caso la huella de agua, vale la aclaración y vale la pena decirlo, y también tuvimos un valor muy bajo de huella de agua en relación a huella de agua de pollo hecho en otras partes del mundo. De huella de agua hay mucha menos bibliografía, ¿no? Huella de carbono está más estudiado. Cuando uno dice dióxido de carbono equivalente, estamos hablando de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero estudiados, no solo el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros gases. Y por último, para no ocupar más tiempo, comentarles que junto a Bayer, por eso estamos compartiendo acá el panel, tenemos el gusto de estar terminando un calculador de huella de carbono para maíz y para soja, para que los productores puedan calcular directamente colocando datos en ese calculador la huella de carbono de 1 tonelada de maíz o 1 tonelada de soja. Acá las aclaraciones que hace el INTA, que se han incorporado metodologías para calcular el impacto del cambio de uso de suelo, deforestación de servicio en el predio. Me estoy olvidando de algo, Rodolfo, que se incorporó en esta última versión. Escrito acá. El secuestro que ocurre en ese mismo predio, la deforestación y la forestación de servicio, como les comentaba. Y en el caso de que hubiera cultivos de servicio, cómo también repercute en el impacto de esa hectárea y de esas toneladas producidas en la hectárea, esta forestación de servicio, cómo colabora. Por último, ¿qué se obtiene qué datos se ingresan y qué se obtiene como resultado de este calculador que hemos desarrollado para Bayer? ¿Cuáles son los datos que el productor muchas veces nos preguntan? ¿Qué datos necesito para calcular mi huella? Son estos, ¿no? Datos primero de la ubicación geográfica, del sistema, del régimen de lluvias, del clima, de la región donde está ubicado el campo, el establecimiento, los insumos que se utilizan en la producción, fertilizantes, agroquímicos, semillas, el combustible utilizado en las distintas labores agrícolas que se desarrollan, también si hay un acopio, si hay un secado, si hay utilización de energía para riego, todo lo que se haga en el predio y que requiera insumos, energía, combustible, se contabiliza, se reportan las emisiones de gases de efecto invernadero de cada uno de esos elementos, las emisiones y las renaciones o secuestros también, para tener finalmente lo que es la huella de carbono de 1 tonelada de maíz o de 1 tonelada de soja y los distintos gases emitidos. Hasta ahí era lo que yo tenía, Matías. No, excelente. Conclusión, somos muy competitivos en huella de carbono, en carne aviar y en carne de vaca. Tanto como lo comentó Rodolfo, en lo que es maíz como grano, y lo mismo ocurre con los productos, que utilizan el maíz como un insumo. Esto se arrastra en la cadena y resulta en valores muy competitivos, como vos lo decís, también para los productos derivados, ¿no? Como carne, etanol,
carne porcina, ahora quizá lo va a explicar Sabín, pero se está haciendo un estudio para determinar también lo que es el impacto de la huella de carbono de la carne porcina. Excelente, gracias Leticia. ¿Se puede medir? ¿Cómo se mide? Bueno, Ayúdanos. perfecto. Sí, eso es un poco lo que vamos a recorrer ahora. Primeramente agradecer la invitación de estar acá presente. Estoy en un panel sumamente interesante porque tengo a consultores que han trabajado en el marco del programa y tengo partes de las bolsas que son parte del programa argentino de carbono neutro y tengo empresas miembros del programa, así que es una iniciativa que ya lleva más de 5 años, la cual estamos coordinando con un gran esfuerzo nacional y que tiene como objetivo esto, ¿no? Como bien lo decía Leticia y Rodolfo, tenemos la vara muy alta, ¿no? Todos me están diciendo que tengo que sacar una medalla de oro, así que me tengo que poner a correr, chicos, porque la idea es que cada uno de nosotros podamos empezar a hacer nuestra contabilidad específica con nuestra gestión específica para lograr la medalla de oro. Y para eso necesitamos calculadores, necesitamos herramientas que nos faciliten empezar a contar esta historia, ¿sí? y que nos faciliten este cálculo, que de alguna manera, como bien decía Rodolfo, es volver a contar todo lo que entra dentro del sistema y todo lo que sale del sistema con un montón de datos, siendo muy precisos, porque este atributo de valor de la producción es un atributo que hoy no solamente define mi gestión ambiental, sino hoy también tiene una gran incidencia a nivel comercial. ¿Sí? Hoy un producto no solamente se vende por su calidad o se vende por su precio, sino también se vende por su valor ambiental agregado. Y en muchos mercados que tienen regulaciones quizás más estrictas que las que tenemos a nivel de Argentina, son una condición de acceso. Entonces, en ese sentido, en esa carrera que tenemos a nivel mundial de ir hacia el cero, hacia el 2050, basta mencionar lo que es la Convención Marco, lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos que empezar a pensar, bueno, cómo ponemos este atributo de valor, que sabemos que tenemos una medalla de oro, en valor en nuestros contratos comerciales. Y es ahí donde surge el Programa Argentino de Carbono Neutro, como una iniciativa privada para los privados, eso es muy importante, cimentada en las principales bolsas de cereales y del comercio del país. Vamos a mencionarlas porque son muy importantes. La bolsa, obviamente la bolsa de Córdoba, la bolsa de Santa Fe, de Rosario, de Chaco, de Entre Ríos, de Buenos Aires y de Bahía, que lo que dicen es, bueno, tenemos que ayudar al sector productivo, como bien decía Rodolfo, desde la cuna hasta la exportación. O sea, nosotros no solamente nos quedamos con lo que es la etapa primaria, sino vamos a contar lo que es el alcance, digamos, total a nivel local en Argentina de los productos, para que puedan cada uno de nosotros empezar a darle un valor, ¿sí?, a ese valor ambiental agregado que tenemos. Y para eso vamos a crear mesas sectoriales en donde todo el sector productivo participa, ¿sí?, para generar el calculador que mejor nos calce como productores argentinos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las metodologías de cálculo, bien lo explicaban Leti y Rodolfo, están internacionalmente establecidas y nosotros tenemos que también jugar dentro de ese marco metodológico porque lo que nosotros queremos es que nos reconozcan, ¿sí?, internacionalmente el valor que estamos obteniendo. Ahora bien, cómo se produce los productos en Argentina difiere, como bien mostrábamos en las diferentes tablas recién, difiere de cómo se producen los productos en otras partes del mundo. Entonces, las herramientas que nos tienen que acompañar en la generación de ese cálculo tienen que ser sitio específico. O sea, nos tienen que contar cómo nosotros producimos las cosas acá. Y además, como sabemos que es una cuestión bastante compleja, ¿sí? O sea, Leti y Rodolfo lo mostraron como algo muy sencillo, pero cuando uno empieza a trabajar con los productores y los actores productivos las sucesivas etapas, esto significa volver a pensar todo el sistema productivo de punta a punta con todos los datos de entrada y con todos los datos de salida, y donde no solamente yo voy a tener que trabajar con lo que hago tranqueras hacia adentro o puertas hacia adentro, sino también voy a tener que trabajar con todos los que colaboran en mi proceso productivo, que son toda mi cadena de valor, todos mis proveedores. Es la primera gran pregunta que siempre me dicen, ¿yo voy a tener que empezar a pedirle a todos mis proveedores esta cantidad de datos? Sí. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy produciendo, yo estoy generando una demanda aguas hacia arriba que si yo no la hubiese demandado, no existiría. Entonces, como bien decía Leti, es la huella que yo dejé y entonces yo voy a tener que empezar a trabajar aguas hacia arriba con todos los que están involucrados. Bueno, esto significa una tarea enorme,
pero lo que intentamos desde el programa es generar herramientas que sean fáciles, que sean amables, que representen nuestro sistema productivo y que nos faciliten de esa forma calcular este valor ambiental y ponerlo dentro del contrato. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si yo tengo una medalla de oro, una de plata, una de bronce, o si ni siquiera empecé la carrera, ¿no? Entonces, eso es un poco... creo que la tengo y no la puedo demostrar. Totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos muy buenos atributos. Ahora la evaluación va a ser sitio específico. Es cada uno a ver cuán cerca o cuán lejos estamos de la medalla de oro. En ese sentido, dentro del programa tenemos diferentes mesas sectoriales, tenemos la mesa de maíz y de sorgo, tenemos la mesa de oleaginosas, la mesa de trigo, la mesa de cebada, la mesa de lácteos y la mesa de porcinos, ¿sí? Y tenemos más de 100 empresas hoy participando, que están todas acá, que siempre decimos son los que hacen el mayor esfuerzo porque generan herramientas que después se disponibilizan gratuitamente para todo el sector productivo. O sea, todos ustedes pueden solicitar estas herramientas que se desarrollen en el marco de una mesa sectorial con la participación de la ciencia y técnica. Acá están Rodolfo y Leticia, que son parte de varias de las mesas del programa, que son desafiados por el sector productivo, como es el caso, por ejemplo, de Bayer, que de alguna manera siempre decimos, desafiamos al escritorio desde el sector productivo y empezamos a ver cómo generamos una herramienta de facilitación que sea de fácil implementación, que convierta todos los datos de actividad en datos de emisión mediante una biblioteca de perfiles ambientales. Y ahí me paro en este punto porque es muy importante. Nosotros, si tenemos perfiles locales, podemos multiplicar o hacer las fórmulas que bien lo saben explicar los chicos mucho mejor que yo, con valores que son propios de Argentina. Si nosotros no disponemos de esos valores, metodológicamente lo que corresponde es tomar valores de bases de datos internacionales que estén acreditados y validadas. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, es lo mejorcito que yo puedo obtener para completar el cálculo. Ahora puede ser que se encuentre muy lejos de la situación actual que yo, como Argentina, me encuentro. Entonces, obviamente eso me va a castigar en el cálculo. Y no se olviden que ese castigo en el cálculo va a incidir también sobre su capacidad de comercialización posterior. O sea, su producción va a valer más o menos en función del resultado. ¿Va a acceder a un mercado o no? O no lo va a acceder. Entonces, esa biblioteca de perfiles es algo que nosotros desde la ciencia y técnica y desde el sector productivo nacional tenemos que trabajar para tener cada vez mayor cantidad de perfiles ambientales locales, porque eso va a incidir en el resultado del cálculo. Nosotros, dentro de las mesas sectoriales, generamos lo que es un calculador, que es modular, o sea, no solamente es de etapa primaria, sino tiene las diferentes etapas sucesivas de acopio, de industrialización, hasta llegar a un producto inclusive a lo que es un producto en góndola, como por ejemplo puede ser una latita de cerveza dentro de la mesa de cebada o una borlanda en seco dentro de la mesa de maíz y de sorgo, o llegar a un tipo de corte envasado al vacío. Y tiene un manual, una guía de usuario, porque la idea es que esto sea de implementación individual. ¿Por qué? Porque el valor resultante es un valor estratégico para cada uno de nosotros. No es un valor que tengamos que, como nosotros no salimos a contar cómo es nuestra fórmula o nuestra ecuación de costos, también hay que tener en cuenta que el valor resultante de esto y nuestra fórmula también hace a nuestro valor estratégico como compañía. Entonces, tenemos una guía de usuario que acompaña el cálculo y después tenemos un manual de buenas prácticas ambientales, enfocadas específicamente en carbono. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo la línea de base, ¿sí? ¿Qué hago después? ¿Qué hago con el número? Sí, empezar a gestionarlo. Y esa es la parte más importante porque yo tengo que empezar a gestionarlo hacia el cero. Todo esto está alineado a determinado framework o marcos de referencia a nivel internacional, porque la idea no es descontextualizarnos del mundo y sacar una receta argentina. Por eso ahí ven que está alineado a un estándar, generalmente se trabaja con la guía de lo que es la ISO 14067, las categorías de producto pertinente. Después está lo que es los Science-Based Targets, ¿sí? Las empresas empiezan a tener compromisos de reducción, compromisos climáticos, y ahí en mi cadena de valor, sobre todo en lo que es la parte de la agroindustria, hay que trabajar con todos los proveedores porque esos compromisos se tienen que reportar de manera separada del resto, y ahí hay lo que decía un poco Rodolfo, ¿no? ¿Qué me dejan y qué no me dejan incluir en el cálculo? ¿Sí? Y eso va a incidir, por ejemplo, en la cotización de una empresa en bolsa, en algunos mercados. Y después la guía de buenas prácticas ambientales está alineado también a lo que son ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es uno de los primeros indicadores de comunicación de triple desempeño, y lo que son los GRI, que es el Global Reporting Initiative, es lo que ustedes pueden ver en cualquier empresa en lo que son reportes de sustentabilidad.
Acá no hay que perder de vista que nosotros tenemos un montón de grupos de interés con respecto a esta información. Me lo requiere un mercado, me lo requiere la cadena, pero me lo requiere también el sector bancario cuando yo voy a sacar un crédito y me hace mi evaluación financiera, también me hace mi evaluación ambiental, porque el sector financiero también tiene que reducir sus emisiones y limpiar su cartera de clientes. Me lo pide mi autoridad regulatoria y me lo pide el consumidor. ¿Sí? Yo siempre digo prueben con sus hijos cuán ambientalmente conscientes son. Yo en mi casa no puedo tirar nada que sea reciclable porque mamá pasa a ser la mala de la película, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante pensar que hay un consumidor que cada vez demanda más información ambiental respecto del producto. Nosotros tenemos todos los manuales disponibles de las mesas que les mencionaba. Nos gusta decir que son un bien común de todas las cadenas, de un esfuerzo de trabajos de 7, 8 meses con insumeros, con productores, ¿sí? Con industria, con acopio, con logística, con exportadores, todos participando mancomunadamente en el marco de una mesa sectorial con la ciencia y la técnica, porque siempre tenemos grupos consultores locales, nacionales, trabajando en ese desarrollo. Y obviamente está toda la parte de comunicación en el sentido de que todos los que somos miembros del programa podemos empezar a contar que somos miembros de esta iniciativa. Ya empieza a haber productos en la Argentina y lo digo con mucho orgullo, que empiezan a aplicar este tipo de sellos en los productos. Hay un sachet de leche que ha salido hace poco que tiene el sello del Programa Argentino de Carbono Neutro como un atributo de valor dentro de las góndolas argentinas. Y sino también está el tema de que esto puede ser verificado o certificado por un tercero independiente. Entonces, ahí es muy importante que lo que se certifica es la norma, ¿sí? Pero donde el calculador ayuda como herramienta, como vehículo para ayudar a esa verificación. Los calculadores del programa también ya están avanzando en un preinforme de verificación, porque la idea es acortar la brecha. Una vez que uno hace todo el ejercicio de carga de información en un calculador, es que esto sea más fácil, el proceso de certificación, porque eso nos está mostrando la mayor confiabilidad y robustez del dato que estamos obteniendo. Así que bueno, hasta ahí mi presentación respecto al programa es lo que le decía un poco a todos, ¿no? Nosotros nos podemos quedar hablando horas y horas de esto, pero bueno, espero haber repasado muy brevemente todo lo que el Programa Argentino de Carbono Neutro significa. Dos cositas para remarcar. El calculador es gratuito. Totalmente gratuito para cualquier actor productivo. Lo solicita el programa, lo obtiene, lo descarga en su computadora y lo utiliza puertas hacia adentro. Y otro punto que me parece importante, es algo que se viene, el calculador uno lo puede usar, no hace falta, o sea, solo carga, dice, bueno, a ver, quiero saber cuál es mi huella para empezar a chusmear, para empezar a medir, si cambio esto, ¿qué hago? Juego y puedo empezar a prepararme para buscar un objetivo propio, no hace falta que se lo muestre a nadie. Totalmente, eso es una de las partes más importantes, por eso digo que es un valor estratégico y además el calculador te permite trabajar por escenarios, ¿sí? En donde yo digo, bueno, como mostraba recién Rodolfo, yo veo cuáles son mis puntos calientes de emisión, ¿sí? Puedo trabajar con mi cadena que cargue modularmente una planilla, yo cargo la que yo estoy involucrado, veo mis puntos calientes. Entonces yo empiezo a decir, bueno, yo tengo mayor cantidad de emisiones por los nitrogenados que aplico. Perfecto, cambio mi receta. O va por logística, empiezo a tener un flete no vacío a la vuelta. Va por energía, cambio el corte. Para los productores. Claro. Más eficiencia, o sea, menos carbono. Es el denominador común. Yo le diría a mis hijos. Sí, es como le digo a mis hijos. El rendimiento que vos obtengas en el lote es el denominador común de esta cuenta. Entonces, cuanto mayor sea, hay que trabajar. Obviamente uno reduce el impacto ambiental que genera. Estamos produciendo más con menos. Gracias. No, de nada. Pablo, ¿cómo se hace para llevárselo a un productor y decirle, bueno, ¿cómo arranco a poner esto en marcha? La gran pregunta, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tenemos. Bueno, primero, buen día a todos. Un gusto estar acá con ustedes, para que me acomodo esto. Yo llevo más de 2 años liderando iniciativas de carbono en Bayer, así que un poco lo que me propongo en estos pocos minutos es un poco todo lo que se charló y lo que venimos discutiendo. ¿Cuál es la importancia que tiene para corporaciones como Bayer? Y cómo estamos trabajándolo a través de programas y a través de iniciativas concretas con productores. Entonces, mostrarles más bien casos concretos de cuáles son las oportunidades y de qué manera podemos trabajar en este tipo de iniciativas en cadena, ¿no? Así que, nada, vamos.
la propuesta es esa, vamos a ver si llegamos. A mí siempre me gusta empezar, y me diste el pie muy bien recién cuando dijiste hay que producir más con menos, porque para mí es un poco entender cuál es el desafío que tenemos como industria y como planeta, les diría, en algún sentido, y cómo esto se conecta con un indicador ambiental tan importante y tan clave como es la huella de carbono, ¿no? Entonces, fíjense acá y un poco de alguna manera lo graficamos con la visión que tiene Bayer y lo que aspiramos a hacer, y justamente es este concepto de producir más con menos, de entender que en el 2050 hay que producir un 50% más porque justamente vamos a ser más seres humanos viviendo y va a haber que alimentar más gente, pero a diferencia tal vez de los últimos años o los últimos 10, 20 años donde se hacía mucho foco en esto, empezamos a hablar mucho más de cómo restauramos la naturaleza, cómo desarrollamos una agricultura que sea más regenerativa. Y no voy a repetir todas las presiones que muy bien mencionaste de todos los actores que empiezan a ver de otra manera a las corporaciones, a los países, a las personas en sí mismos y que ejercen presión para que de alguna manera vayamos en este camino, ¿no? Nosotros lo tangibilizamos con los indicadores que están ahí a la derecha, donde justamente vemos las emisiones, ¿no? La huella de carbono. En el caso de Bayer nos proponemos no solo reducir las emisiones de la compañía, reducir las emisiones de nuestras producciones, de nuestras cadenas logísticas, sino acompañar al productor en una reducción de hasta un 30% de las emisiones en los principales cultivos. Así que de eso vamos a hablar mucho hoy. Además hablamos de cómo reducimos el impacto de los productos de protección de cultivos, de los químicos, de cómo hacemos un uso más eficiente del agua y llevamos tecnología a todos los productores del planeta, ¿no? Y el concepto de agricultura regenerativa, que ahora lo voy a tocar un poco más, pero lo que no quiero que acá quede como una idea muy volada, muy general, sino que simplemente estamos hablando de cómo a la productividad y a la rentabilidad, que son la base del negocio del productor y del negocio agrícola, le empezamos a agregar una mirada de sistema, una mirada más sustentable, de mediano plazo, donde hablamos no solo de un cultivo, sino de una secuencia de cultivos, donde no hablamos solo de productividad, sino de emisiones, de captura de carbono en el suelo, de biodiversidad, de agua, de otras variables, y cómo todas esas variables las podemos empezar a conjugar en programas comerciales que le aporten valor adicional al productor, que puedan ser vías alternativas de rentabilidad, además de la propia venta del grano. Así que ese es un poco el concepto y lo que venimos trabajando. Lo que les quiero mostrar primero como proyecto concreto es Procarbono. Nosotros desde el 2021 venimos trabajando, ya son 2 campañas y algo más, en cómo estamos trabajando con 165 productores, con 25 consultores expertos en la temática, en cómo le llevamos al productor una solución o cómo trabajamos junto al productor en un sistema que sea más sustentable, que esté más intensificado y que nos permita producir más, reducir las emisiones, que vuelvo al tema, y de alguna manera secuestrar carbono en los suelos, ¿sí? Entonces, no voy a mencionar una por una los elementos o las herramientas que tenemos para intensificar los cultivos. Sí amerita la mención al maíz, puesto que estamos en el Congreso Internacional de Maíz. Nosotros lo vemos como un factor fundamental para intensificar. Sabemos que son campañas difíciles, voy a mencionar la palabra chicharrita por primera vez en la charla, importante. Sabemos que hay factores externos, pero realmente nos trae un desafío adicional, ¿no? En cómo seguimos trabajando en sistemas que sean más sustentables, con todos los desafíos de sequía, lo que implica eso para los cultivos de cobertura, bueno, esto que está pasando con maíz. Pero bueno, entendemos que el camino es este, que vamos a poder reducir emisiones, seguir reduciendo emisiones, secuestrar carbono y obviamente que acá, de alguna manera, nuestro modelo es seguir fortaleciendo la parte agronómica y desarrollar los mercados de carbono para poder monetizar cada tonelada que se esté capturando en el suelo. En Estados Unidos ya tenemos programas monetizables, por ejemplo, yo estoy también en contacto con otras regiones. En Brasil y en Argentina estamos un paso atrás trabajando con las certificadoras en este camino, ¿sí? Así que esto es un ejemplo de cómo combinamos las prácticas
con la medición. Acá hay algo que no dije que es muy importante, que es medir, es fundamental, medir el carbono en el suelo cada X cantidad de tiempo, capturar todos los datos para medir la huella, medir el impacto y poder esto de alguna manera seguir tangibilizándolo. Por otro lado, les traigo la iniciativa de ProCarbono Commodities, donde acá, muy focalizado en todo lo que se vino hablando, lo que estamos haciendo tanto con la industria como con productores es trabajar en programas que permitan reconocer a los productores que miden su huella de carbono, que demuestran que producen en lotes libres de deforestación, que pasan una validación socioambiental. Acá quiero traer dos ejemplos muy claros que tenemos hoy ofreciéndolo a distintos productores, que son, por un lado, voy a hablar de soja por 2 minutos, pero en soja con Viterra estamos trabajando en un programa donde el productor que de alguna manera comparte la información, comparte los lotes donde está produciendo esa soja, cómo lo está haciendo con todas las variables que hoy nos contó Leticia, y de alguna manera eso después lo certificamos con una auditoría, puede acceder a condiciones diferenciales de precio para la soja con este exportador. En Aprecida hace muy poco comunicamos que el Banco Galicia también se está sumando a esta iniciativa, entonces ahora el productor no solo puede obtener un beneficio de precio en la soja, sino también puede obtener una tasa diferencial para comprar productos Bayer mientras haga todo este desarrollo y toda esta medición. Les quiero dejar un mensaje clave acá. El dato tiene cada vez más valor. O sea, para poder construir todo esto, para poder darle trazabilidad a la producción en un campo, para poder medir el impacto ambiental, acá lo estuvieron comentando muy bien, pero necesitamos entender cómo se hizo, entender los datos, labores, insumos, riego, energía, transporte. Entonces, eso es cada vez más importante y tiene cada vez más valor el dato y la información, ¿sí? Y el otro caso que venimos trabajando y que aplica mucho más a lo que es maíz es dentro de la cadena de producción de nuestras bolsas de maíz. Con los productores que estamos trabajando también venimos desarrollando un sistema de trazabilidad para poder medir el impacto ambiental y la huella que está teniendo este maíz en los campos, después medir cuál es el impacto que está teniendo la producción en la planta y poder seguramente ya en la próxima campaña nuestras marcas comerciales de maíz llevarlas no solamente con la propuesta de valor que tenemos hoy, sino también mostrándole al productor, mostrándole al cliente el impacto que esa bolsa tuvo, cómo se desarrolló y obviamente aspirando a que sea sustancialmente menor a los estándares de la industria. Así que acá me gusta cerrar esta slide diciéndoles que no es una idea volada, no es que estamos tratando de imaginar lo que va a pasar dentro de 10 años, sino que ya hay muchas iniciativas comerciales. Bayer está y quiere ser pionero en este tema y estamos llevándole a los productores todas las soluciones que tenemos a medida. Estos programas que les acabo de contar están abiertos, así que cualquier interés que haya me pueden ubicar o pueden hablar con el distribuidor o con el comercial asociado para entender un poco más de esto. Ya termino, que se nos acabó el tiempo. Pero lo último para mí es cómo conectamos de alguna manera el manejo que se hace en el campo, el trabajo en cadena con traders, con bancos, con empresas de alimentos, con distintos actores y las soluciones digitales, ¿no? Les di un adelanto de que el dato para nosotros no, para la cadena tiene cada vez más valor. Entonces, ¿cómo seguimos posicionando esto del concepto de la medalla de oro, de todo lo que estamos diciendo? Bueno, ¿cómo lo posicionamos como una marca país? Necesitamos medir, necesitamos capturar esa información. Para esto nosotros, partiendo de FieldView y de toda la experiencia que tenemos en soluciones digitales, lo que hicimos este año fue lanzar la plataforma de carbono, donde realmente tratamos de disponibilizar para el productor y para la industria todas las soluciones que se ven acá, digamos, desde lo que es una validación socioambiental, de libre deforestación, una captura mucho más escalable de datos. Nuestra expectativa no es que un productor tenga que entrar a un Excel o entrar a un lugar y ponerse a tipear todo lo que hizo, sino que esos datos empiecen a moverse automáticamente desde la maquinaria, desde el drive en el caso de FieldView,
desde otras plataformas y generemos un ecosistema donde los datos se muevan más rápido y puedan llegar al lugar donde tienen valor, ¿no? Donde podemos medir la calidad de esos datos. Ahí entra el calculador y conecta muy bien, ¿no? con todo este desarrollo, como una parte más, como un elemento de todo el valor que podemos llevarle a los distintos actores. Y después cómo mejoramos. No es solo medir y quedarse ahí, sino después hay que seguir mejorando, entender, bueno, por qué distintos lotes tienen distinta huella, por qué el vecino emite menos. Entonces ahí se abre todo un mundo de eficiencia, de mejoras, de procesos, de mejoras de producción y llevar esto hacia la trazabilidad. Así que bueno, esta plataforma ya la tenemos lanzada, la estamos trabajando con los productores en soja por el momento, pero seguiremos expandiéndola durante los próximos meses y para la próxima campaña, para seguir acompañando al productor, volviendo al inicio, en este concepto de reducir hasta un 30% las emisiones en cada uno de los cultivos hacia adelante. Y con eso, nada, gracias, termino mi parte. Gracias. Justito, ¿no? Excelente. Una mínima conclusión y después los dejo si quieren cerrar con algo. Me parece el auditorio que tenemos es un auditorio de muchos productores. Me parece que el mensaje que queda de esto es que están las herramientas, son gratuitas, hay que empezar a usarlo, sistematizar la información para poder cargarla, que es un proceso que económicamente es rentable, ayuda al medio ambiente, las empresas privadas están empezando a hacer acciones concretas para poder darle valor, digamos, diferencial a esa mercadería. Así que me parece que tenemos todo por delante para hacer y para demostrar que somos medalla de oro, realmente. Así que los dejo si alguno quiere hacer una conclusión. Sí, un poco acompañar todo esto que dijiste, Matías, y que viene diciendo el resto del panel, y que se acerquen, que se animen, desde el productor quizás más chico, el mediano o el grande, que se animen a contactarnos al programa, bueno, a las empresas o al INTA, al INTI, porque tenemos, como dijo Pablo, tenemos que medir y calcular para saber primero dónde estamos parados. Creemos que somos muy buenos, bastante buenos, tenemos ahí una medalla, nos pusieron, pero eso hay que demostrarlo. Cuando empezamos el trabajo con Maizar que hicimos, que comentó Rodolfo y mostró los resultados, un poco la consulta era esa. Che, nosotros sabemos que somos buenos, tenemos buenas prácticas, usamos pocos fertilizantes, pero tenemos que ponerle un número, porque si vos vas a los mercados internacionales, te van a decir, bueno, mostrame. Tenemos que tener papeles. Tenemos que tener los papeles, exactamente. A nivel sectorial, hacer estudios, poder hacer publicaciones científicas, y a nivel de productor, también hacer sus estudios propios, sus estudios de caso y poder verificarlos y certificarlos. Gracias, Leticia. Ya nos están pidiendo que cerremos, pero una sola frase que quiero dejar es: la primera virtud es la objetividad, ¿no? O sea, medir con datos objetivos y estandarizados. Ese es el desafío. Excelente. ¿Sabín? Sí, yo creo que el desafío también es como para un poco seguir con lo que estaban diciendo Leticia y Rodolfo, es empezar a involucrarse y empezar a tomar este indicador como un indicador más de gestión que uno tenga. Uno está acostumbrado a manejar un montón de indicadores, pero bueno, llegó el momento de realmente recuperar el valor de la buena práctica ambiental que tenemos en el sector productivo argentino. Y eso solo se puede hacer a través de papeles, de datos basados en ciencia. Entonces, es el momento de acercarse a cualquier iniciativa que se haya presentado y empezar a entender cómo es la lógica de esto, porque es incremental el resultado que se obtiene. Excelente. ¿Pablo? Iba a decir más o menos lo mismo, pero complementando, nada, me quedo de nuevo para sumar con el valor de digitalizarse. Cada vez va a tener más valor y cómo le aportamos al commodity, de alguna manera, datos, cálculos, trazabilidad, y empezamos a trabajar en agregarle valor desde ese lugar. Sabemos que la parte de manejo, la parte de intensificación está, hay mucho por hacer todavía, pero está y hay que seguir focalizándose en eso, pero aparte cómo le mostramos al mundo a través de todos estos desarrollos e investigaciones y a través de la medición y de la trazabilidad uno a uno, y después buscamos los mercados que cada vez van a tener más apetito por este tipo de productos. Así que la oportunidad es infinita. Excelente. Vamos por la medalla de oro. Los invito a todos. Gracias. Gracias.